Es que solo con esto ya... No me digáis que esto no es bonito. Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Espero que estéis bien. Bueno, pues antes hemos reaccionado al grupo Stretchinato y tú y he hecho relación a una imagen que salía de un árbol que yo la quería comparar con una canción de Extremoduro, que es la que vamos a reaccionar ahora, y no me salía qué canción era, jolines, de esto que se te bloquea la cabeza y no sabías cuál era. Creo que es el mismo árbol que la canción Mi espíritu imperecedero, que es la que vamos a reaccionar ahora. Luego vamos a ver el árbol y vamos a ver de qué trata un poquito. La canción está incluida en el disco Material Defectuoso. Para mí es un pedazo de disco donde ya comenzaban los principios, los últimos discos comenzaban los principios de, digamos, un cambio mucho más maduro a Extremoduro, musicalmente hablando. Las letras siempre han sido, quizá también sea un cambio bastante más maduro de ellos, pero yo creo que ese ya era cuando se empezaba a asemejar un poquito más a lo que posteriormente sería Robe, con la introducción de violines, instrumentos de viento y demás. Y bueno, pues la canción La desesperación y el pacto de la soledad es de lo que básicamente se trata Mi espíritu imperecedero, la canción de Extremoduro, que es la banda conocida, ya sabemos todos quién es, de rock transgresivo y letras profundas. Y básicamente la canción trata sobre un relato de desamor y desesperación. La letra habla de un camino que se hace largo y doloroso sin la presencia de un ser amado, llevando al protagonista a un pacto con el diablo. Una metáfora de la entrega a la desesperación y la renuncia a la lucha por seguir adelante. La canción también toca el tema del tiempo y la memoria, preguntándose si el ser amado recuerda si el tiempo ha cambiado algo en su ausencia. La espera y la incertidumbre se convierten en una tortura y el deseo de escapar de esa prisión emocional es palpable. Extremoduro, a través de esta canción, nos presenta una reflexión sobre el dolor emocional, la soledad y la búsqueda de sentido en medio de la adversidad. Y me voy a dejar de enrollar ya tanto, que últimamente me estoy enrollando mucho. Vamos a hacer un cambio de imagen que creo que ya la voy a preparar porque esto no estaba preparado. Ahora sí. Nos vamos a quitar las gafas, nos vamos a poner los cascos y vamos a escuchar Mi espíritu imperecedero de Extremoduro. Pedazo de banda. Es que solo con esto ya... No me digáis que esto no es bonito. Se hace largo el camino sin ti. Y al día Este árbol me refería. no quiero seguir. Y sin pedirle nada a cambio al diablo el alma le di. Ya estamos con el cambio de tiempo. Ya sabéis que Extremoduro no son los reyes de los cambios de tiempo. Si el sol dice que te desenamoras, si dice que te olvide, vida mía, maldigo cada día y maldigo el correr de las horas. El diablo me visita y cada noche marchita este jardín con su anarquía, y en mala compañía me deja a mí conmigo a solas. Yo te espero.
vamos a pararlo aquí. Este árbol al que me refería cuando vamos en la canción de reaccionando a la canción de Strechinato. Así, a lo mejor colocados el uno al lado del otro no son el mismo, pero a mí me parece que son muy, muy, muy parecidos. Se ha roto otro peldaño de la escalera. Soledad y desengaño son mis condenas. Después de tantos años carcelero, ¿cuánto queda? Volver que me hacen daño los minutos de esta espera. Regale mi alma en perecedera. ¿Para qué? Para que nunca más me duela. ¿Y ahora qué? Ahora coloco la acera y al fondo de la calle se queda un sitio. Se marchó y no hubo despedida. Corazón que anda buscándose la vida me llevó al bloque de las dos salidas. Dame la pasta dentro, yo te espero afuera. Estaba fijando, no sé si hay 2 o 3 guitarras. Y fijaros que es complicado hacer toda la producción de la mezcla de guitarras, bajo y demás. Bueno, me estoy enrollando, vamos a seguir. Pregúntale del tiempo y a ver si se acuerda de mí. Pregúntale si es cierto que nadie la ve Bajo, sonreír. bueno. Pregúntale qué añora y en qué piensa cuando llora. Pregúntale si el tiempo cambia o sigue lloviendo. Otro cambio de tempo. Son los Reyes. Ha bajado y ahora poquito a poco va subiendo. Y el sumo para mí es la guitarra de Iñaki. La que más saltar. Ahí poco a poco subiendo. Regale mi alma en perecedera. ¿Para qué? Para que nunca más me duela. ¿Y ahora qué? Ahora coloco la acera y al fondo de la calle se queda un sitio. Se marchó y no hubo despedida. Corazón que anda buscándose la vida me llevó al bloque de la dos salidas. Dame la pasta dentro, yo te espero afuera. Ay, ay, dame la pasta dentro, yo te espero afuera. Sí, señor. ¡Ey! ¿Dónde vais? Aquí con las cosas estas. Vamos a quitarlo rápido. Vamos a quitarlo rápido. Estamos haciendo búsqueda gratis. ¿Qué queréis que os diga? Yo para mí esto es una hora. Yo, Extremoduro para mí, desde que era joven, que lo empecé a escuchar, estuve acompañando toda mi juventud, toda lo que no es la juventud ya. Lo escucho prácticamente todos los días porque todas las etapas de mi vida me han acompañado, en las buenas y en las malas. Y cuando me vaya al otro barrio, no sé si estará Extremoduro, pero procuraré llevarme algo debajo del brazo. Me estoy enrollando a lo tonto. Bueno, gente, darle like, por favor. Nada, seguimos escuchando temas
tales como este. Y nada, pues, si os gusta el canal, suscribiros, poner comentarios, por favor, poner comentarios, que os gusta, que no os gusta. Mira, me gusta Extremoduro, mira, no me gusta tal banda, no me gusta. Pero algo, ¿vale? Que parece que la gente le cuesta últimamente escribir. Gente, nos vemos, ¿vale?